Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos haciendo este estudio de Deuteronomio. Estamos en Deuteronomio capítulo 1, capítulo 12, versículos 1 al 4. Y aquí se los quiero poner pues en la pantalla. Dice lo siguiente: estos son los estatutos y decretos que observarán cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, te ha dado para que la posean todos los días que vivan sobre su suelo. Y aquí vienen las instrucciones. Destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que desposeerán sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas, debajo de todo árbol frondoso, y demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán en fuego sus imágenes de acera, derribarán sus imágenes talladas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel lugar. Y el versículo 4 dice: no procederán, o sea, así con el Señor su Dios. En otras palabras, no adorarán al Señor su Dios con tales cosas. La orden era de destruirla por completo. Y vimos, comenzando la clase pasada, el asunto del sincretismo. El problema es que Dios no quiere que ellos mezclen las instrucciones de la metafísica divina, de la verdad absoluta de la palabra de Dios, con las cosas del sistema cósmico de Satanás. De ninguna manera. Eso no lo quería Dios, y por eso, entonces, Él les pide que ellos hagan eso, que destruyan todas las cosas que tienen enfrente de ellos. Entonces ahora lo que estuvimos haciendo pues en la clase anterior es ver los ejemplos del por qué esta gente seguía a estos dioses paganos. Y les puse en la pantalla las figurinas de los dioses de Baal, por ejemplo. Aquí en esta figurina, que es antigua, carece el rayo de luz, porque este era el dios del tiempo, que les daba pues la cosecha, las lluvias en el momento adecuado, porque resulta que esto se trataba de una... y también aquí la otra figurina, perdón, pues a ponerla, ustedes ven un bebé ahí, que es el Dios que producía la fertilidad. Ellos querían fertilidad por todas causas y todas maneras, y por eso ellos adoraban a estos dioses, los que existían ahí en ese lugar. Pero nos vamos a dar cuenta que estos sistemas paganos eran desastrosos, y estos sistemas paganos lo que hacían era destruir por completo a todo lo que Dios le había dado a ese pueblo que estaba ahí. El pueblo que existía anteriormente también venía de la mano de Dios, pero ellos se fueron completamente en el sistema pagano, y por eso ahora llama al pueblo judío, al pueblo de Israel, para que ellos tomen posesión de la tierra que le había prometido a Abraham. Pero Dios no es respetador de personas. Al mismo pueblo de Israel que no hizo caso a la palabra de Dios, que hizo caso omiso a las instrucciones de Dios, después de haberlos sacados de la esclavitud en Egipto, Él también los destruyó a ellos por su paganismo. No es que está destruyendo a pueblos nada más por destruir, sino a ellos mismos los destruyó. Entonces los que quedan ahora, que son la segunda generación, son los que están recibiendo estas instrucciones de hacer estas cosas cuando entren a la tierra prometida, para que no se infecten con este paganismo, que ese sincretismo no entre en ellos para que los destruya. Entonces, esta es una de las cosas que estamos haciendo. Baal, y les comencé a explicar el asunto de la porción cíclica del paganismo. Ellos tenían a Baal, que se levantaba en la primavera. En la primavera es cuando comienzan a retoñar las flores y comienzan a parir los animales, etcétera, ¿verdad? Y claro está, y en el otoño moría. En el otoño venía el frío, moría, y lo que salía era el otro dios pagano que se llamaba Mot, M-O-T, el dios de la muerte. De manera que esto, si lo ven, pues se dan cuenta de que era un asunto cíclico. Ellos ponían un dios después del otro dios, y habían diferentes dioses que tomaban precedencia, depende de la situación que ellos tenían. Entonces ellos inventaban dioses de acuerdo a lo que ellos necesitaban. Y ahora mantengan en mente que la historia que tenemos de Elías y Eliseo, para aquellas personas que han leído el libro de Reyes en la Biblia, ¿qué tipo de milagros eran los que ellos hacían? Bueno, muy interesante, porque primero que todo una sequía, y solo después de que Elías oró llegó la lluvia. Fíjense que tiene que ver con el mismo asunto de la bendición divina para que exista la lluvia, pero ellos no iban a Dios, sino que iban a estos dioses paganos. Entonces, y después vemos que cuando ellos estaban en el monte del Carmelo fue cuando encontraron a la viuda que estaba muriéndose con su hijo, y ahí también llega Elías también, y de un milagro producido por el Señor los alimenta a los dos y no se mueren.
¿Y de qué se tratan esos milagros? Bueno, como ustedes pueden ver, si los ponemos en una lista, en un pedazo de papel y los comparamos con la adoración de Baal, todos refutan al baalismo. Pienso que los dioses de Baal no producen nada, solamente Dios es el que tiene el poder para hacer estas cosas. O sea que estamos hablando de una defensa del Evangelio, una defensa de la palabra de Dios. En otras palabras, pues Jehová, el Dios de las Escrituras, puede proveer genuinamente todas esas bendiciones, pero Baal no puede. Es un pedazo de madera, un pedazo de piedra, un pedazo de metal. Solamente llega a ser un producto de la imaginación de ellos que Baal puede hacer eso. O sea que todos esos milagros de Elías y Eliseo constituyen una polémica enorme en contra de esa deidad pagana. La polémica es la defensa del Evangelio. Tiene que ver con la guerra y de paso es lo que está haciendo Dios. O sea que tenemos el énfasis sobre estos dioses y Dios quiere eliminarlos demostrando su falsedad. Y por eso manda a sus profetas para que le hablen al pueblo. Y para darles una idea de lo que hacían junto con este Baal, que ustedes ven aquí, había un dios llamado El. De paso, ese es el nombre que se utiliza para el dios hebreo, al dios Jehová, era uno de los nombres. Pero aquí tenían un dios que era el más anciano del paganismo, pues de este centro de adoración que ellos tenían en su panteón de dioses. Era el anciano del panteón de sus dioses y su figurina era la de un toro. Yo les he presentado las figurinas de un toro y permítame, yo aquí tengo, bueno, aquí ustedes pueden, en esta figurina que tiene la cabeza de un toro, ¿verdad? Y era ese dios que era el más antiguo de ellos. Y claro está, ellos, fue lo que sucedió a las faldas del monte donde Dios le da a Moisés la ley. Cuando él se demora 40 días, ahí estaban ellos en las faldas del monte Sinaí adorando a este Dios, al Dios pagano. Y el pueblo estaba tirado sobre ellos y claro está, la pregunta es ¿por qué el toro? ¿Por qué utilizaban el toro? Bueno, la adoración es de aquello que supuestamente le daba prosperidad económica. Ellos habían visto esto en Egipto, ¿verdad? Porque ellos tenían una serie de dioses muy parecidos. Ellos pensaban que esos eran los dioses que le daban porque el toro pues, fecundaba muchísimas vacas y tenía mucha fuerza. Entonces, el asunto es que la adoración de ellos es que supuestamente le daba prosperidad económica, que era el negocio de ellos. Y yo enfatizo eso debido a que el día de hoy nosotros decimos, bueno, nosotros no adoramos a tales dioses, pero sí, pero ha tomado otra forma completamente diferente. De hecho, todo el sistema bancario norteamericano y del mundo entero, todo el sistema comercial, todo el sistema económico mundial manipula la política para generar más riquezas. Eso es lo que ellos piensan, eso es lo que ellos adoran. El asunto es que en sus teologías no hay diferencias. ¿Okay? No hay, es la misma teología, pero está enfocándose en otra cosa. Entonces tenemos a él, este dios pagano, tenemos a Baal. No confundan al dios el pagano con él, que es Elohim, el dios de Israel. Y esto que les digo, pues salió de una investigación hecha en Ugarit. Ya les voy a decir de qué se trata eso, porque aquí encontramos una diosa llamada Anat, así como Ana, pero termina con una T, Anat. Y salió de una investigación hecha en Ugarit, que era un lugar prominente, antiguo, en los años 1500, 1200 antes de Cristo, ¿verdad? Fue una diosa muy hermosa y cruel que tenían ellos, y también de manera que podemos visualizar a esa diosa Anat, y es de la manera que la podemos ver es visualizando a otra diosa que se llamaba Kali, así como la ciudad de Cali, pero con K, Kali o Kali, que era el dios cruel de la maldad en el hinduismo. Y claro está, a la memoria de Kali o Anat probablemente llega a ser un sobreviviente pagano de ¿quién? Bueno, en Grecia, de la caja de Pandora, porque todo esto tiene una secuencia, señoras y señores. Estos dioses han sido adorados con diferentes nombres. Y es lo mismo que pasa con la dialéctica. ¿Por qué le cambian los nombres a las cosas? Porque si queman un nombre porque descubrieron que era una mentira, le cambian el nombre, siguen con el mismo concepto, pero ahora con otro nombre, y las personas tienen que ver ahora de qué se trata, ¿se dan cuenta? Entonces, todo eso tenemos que estar al tanto nosotros, porque una de las cosas que tiene el paganismo, que tiene todos los sistemas del sistema cósmico, es la operación camaleón, que cambian de colores, cambian de nombres, y bueno, otra vez vuelve y juega. Para desmantelar algo tienen que aprenderlo, y eso se demora mucho tiempo. Entonces, ¿en memoria de quién es todo esto de Kali y de Anat? Bueno,
la mujer que abre la caja y de ahí sale la maldad, en la caja de Pandora. Eso es en memoria de Eva, de Adán y Eva, ¿verdad? Eva, o sea que atrás de todo esto hay cierta verdad. Todo esto está oculto en el paganismo, pero como pueden ver está severamente distorsionado, ¿verdad? Porque la maldad sale pues de la decisión que toma ella y entra la maldad en el mundo y la maldad impera. O sea que, pero se distorsiona el sistema de ellos. Y después tenemos otros dos dioses, el dios del mar cuyo nombre era Yam, Y-A-M, Yam, ¿verdad? Y era un dios temeroso, este dios. Existen salmos que conmemoran el asunto de este dios y hablan y Dios les dice, ojo con estos dioses porque estos dioses que ellos tienen pues causan el problema máximo. Y en Salmos 29, ahí lo tienen en la pantalla, Salmos 29, 1 al 4 dice, tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, tributen al Señor gloria y poder. No está hablando de dinero, sino gloria y poder, o sea, atribuirle a Dios lo que Él es el único. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre, adoren al Señor en la majestad de su santidad. Voz del Señor sobre las aguas. Aquí está, primero ven este Yam, que es el Dios de las aguas, pero aquí está hablando del Dios que gobierna todo. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre muchas aguas. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Aquí el salmista se está haciendo una polémica en contra del dios pagano Yam. ¿Okay? Cuando ustedes conocen esas cosas, entonces es más fácil ver de por qué la Biblia habla de ciertas cosas, porque el paganismo siempre ha existido y Dios siempre está en guerra en contra del paganismo. Entonces, una vez que estamos más al tanto de esa teología de los dioses paganos, eso nos permite leer la Biblia con más entendimiento y darnos cuenta de que hay una batalla espiritual que se está llevando a cabo para demostrar la soberanía, pues, o supremacía de Jehová como el único Dios, el Creador y el Salvador. Él es el único, el verdadero. Y claro está, pues, Mot, que es el Dios de la muerte. ¿Cuál fue uno de los milagros que Elías y Eliseo hicieron? Levantar a los muertos. Levantaron un niño muerto, ¿verdad? O sea que de nuevo es una polémica en contra del Dios pagano, Mot. Tenemos que ver eso en el trasfondo. Entonces, como pueden ver aquí tenemos todo eso. Entonces, en el trasfondo de lo que Él les está diciendo al pueblo, tenemos todo esto que tienen que tener en mente de por qué les está diciendo eso. Y como pueden ver, claro, otra de las cosas que tenemos que saber es que la adoración era un ritual de simpatía. Interesante, ¿verdad? Un ritual de simpatía. ¿Qué significa eso? Tenemos que entender eso pues debido a que la brutalidad que implicaban todos esos cultos. Y ese es el motivo por el cual les estoy dando todo este trasfondo que es tan importante. Esto era lo que sucedía en los lugares altos, que Dios quería que fueran destruidos aquí en esta narrativa de Deuteronomio 12, del 1 al 4. Los rituales de simpatía están basados en similitudes, ¿okay? De eso se trata. Tenemos esa literatura poética, existen formas de arte que se utilizan, la poesía no se puede escribir, no se puede escribir una poesía sin ver la síntesis de los dos paralelos, tienes que tener paralelos para poder hacerlo, pero en los rituales de la simpatía la idea tenía que ver con manipular a los dioses para que hicieran lo que tú necesitabas que hicieran y por eso tenías que hacer algo que tú, de tu parte, pues, en tu reino humano, que correspondía con lo que querías que Dios hiciera, el Dios que tú tenías. O sea, tenía que haber simpatía o correspondencia entre el uno y el otro, de manera que hacían rituales de fertilidad. Ellos querían fertilidad, entonces ante los dioses hacían rituales de fertilidad. Y claro está, si Dios daba fertilidad, entonces el sexo ritual, era sexo ritual. Ellos hacían sexo abiertas, ¿okay? Todo el mundo contra todo el mundo, ¿verdad? Y podían mover a Dios a proveer lo que ellos necesitaban. Y claro está, ustedes saben que una de las necesidades humanas es el sexo, así como comer, así como dormir, así como tomar agua, etcétera. Pero tiene que estar todo en el lugar enmarcado por Dios para tener la felicidad. Entonces era algo que los movía a ellos y decían, bueno, aquí tenemos la manera de hacer estas cosas sin tener repercusiones pues en nuestra alma. Y esa es la historia de lo que tenemos aquí. La respuesta bíblica era que la obediencia a Jehová aseguraba la fertilidad. Tú hacías lo que Dios decía y tenías fertilidad. Fíjense lo opuesto, es lo que está ocurriendo en Europa y aquí en los Estados Unidos, que ahora se han dado a la libre y a la libre ya están, los abortos están
que ahora es lo normal. De eso hablan, ¿no? Que tú puedes abortar hasta el 9º mes, que eso no es nada. Son criaturas ya hechas por Dios, ya le dio Dios vida y las están matando en el nombre de esto mismo, porque ahora las mujeres están a la libre. Entonces, claro, no quieren importar con algo que no les interesa. Y claro, estamos hablando de una criatura. Y eso tenemos que verlo porque es importante que nosotros entendamos estas cosas. ¿Okay? Ahora, esa es la historia de las viudas, de las damas casadas que no tenían niños. Pues esa era la batalla de la fertilidad. Y eso involucra asuntos paganos serios. O sea, ese es el motivo por el cual existen estas historias en la Biblia. Las que hablan de esperar en el Señor para tener hijos. El Señor salva. ¿Y por qué ocurre eso? Por eso pues que les estoy diciendo, porque la gente se va con el paganismo. El paganismo es todo aquello que no tiene a Dios primero. ¿Okay? Si tú no tienes a Dios, estás en el paganismo. El paganismo se expresa con religiones, con filosofía, con sistemas políticos, etc. Todo lo que no tenga a Dios y echa a Dios a un lado. Entonces, después de eso tenemos cosas horribles también, que eran los rituales de los sacrificios. Los rituales de los sacrificios. Generalmente esos eran brutales. Y en las investigaciones en los últimos 100 años han expuesto lo que sucedía. Algunos de nosotros se han tomado cursos pues, de historia en el hemisferio occidental, o sea, en esta zona del globo terráqueo, saben cómo los aztecas y los incas lo hacían. Habían rituales en los cuales gente tenía que derramarse sangre de esta gente. El asunto esas han podido ser grandes civilizaciones, pero esas civilizaciones se destruyeron debido a los sacrificios infantiles y sacrificios humanos porque entraron fuertemente en el demonismo. Era un asunto terrible. Y claro está que los españoles abolieron todo eso cuando ellos entraron. Pero el día de hoy, si ustedes toman curso en las universidades liberales, lo que les dicen a la gente es que los españoles blancos persiguieron a los nativos por su color. Que ellos entraron y mataron y hicieron lo que quisieron. Pero no, lo que sucedió fue que los españoles abolieron todos esos sacrificios y los líderes de esas culturas estaban rutinariamente masacrando a sus súbditos en el nombre de sus dioses paganos. Eso es lo que sucedía, tanto en México como en Perú. Los aztecas hacían eso. Era un asunto sangriento, pues. Y es muy triste debido a que originalmente fueron una civilización maravillosa, avanzadísima de paso. Pero una forma demoníaca de adoración los destruyó, así como se está destruyendo los Estados Unidos, así como se destruye todo, señoras y señores. Te retiras del conocimiento de Dios, entras en el paganismo, eso se pone peor cada vez y se destruye. O sea que si los dioses requieren ser aplacados por medio de sacrificios humanos, el sentido de la culpabilidad disminuía en las personas que llevaban a cabo este tipo de cosas. A los líderes políticos les interesaban porque de esa manera podían destruir a sus contendores. ¿Okay? Y el miedo que infundía eso era terrible porque era un sistema de adoración en lo cual tú no podías decir que no. Entonces, históricamente eso era lo que sucedía. O sea, los cananeos a los cuales los israelitas se suponía que eliminaran del planeta, sobrevivieron. Recuérdense que ellos no acabaron con los pueblos que estaban ahí. Dios les dijo, acaben con todos ellos, pero con unos hicieron pactos y con otros no los mataron, simplemente. Y ahora están relacionados a los fenicios. Y los fenicios eran un grupo, un pueblo de marineros. Entonces imagínense lo que pasa. Estaban en las costas del mar Mediterráneo, ¿verdad? No los mataron a todos, eran marineros. ¿Qué hacen los marineros? Se van al alta mar. Ellos hacían negocios por fuera, hacían cosas. Entonces, este pueblo de marineros tenía mucho movimiento. De paso, eran blancos, no eran negros como algunos segregacionistas siempre tratan de enseñar a los pueblos de raza negra. Ellos eran parte de los cananeos, parte de los fenicios que se establecieron en el norte del África en un lugar conocido como Cartago, o sea que no eran de la raza negra. Y eran tan asquerosos esta gente que los romanos no podían tragárselo debido a que los sacrificios que ellos llevaban a cabo eran la misma cosa que tenían en la tierra de Canaán, los sacrificios humanos. Hacían sacrificios, mataban a las personas de una manera terrible, pues. Y a todos lados de este pueblo que ellos iban, pues, esos rituales de sacrificio los seguían. Ellos portaban esa religión pagana a todos lados. ¿Se dan cuenta? O sea que los sacrificios de sangre son una perversión debido a que esos sacrificios de sangre vienen, como se rumora el día de hoy, de ciertas asambleas de brujas y brujos aquí en los Estados Unidos. Les voy a hablar de eso un poquito, conocidos como aquelarres, así se llama en el español, aquelarres. Son la reunión de grupos de brujos y brujas. Aquí en los Estados Unidos hacen ese tipo de rituales y por eso siempre
que se pierde un niño, la policía investiga el asunto y muchas veces han encontrado huesos de niños en algún lugar donde estas cosas, asambleas de brujas y brujos existen, matando bajo el ritual satánico. De paso, salió, no sé si será verdad o no, pero salió en la televisión que en lugares que tienen noticias adicionales que no se presentan en los ámbitos normales, que hay personas en el gobierno norteamericano que se reúnen bajo estos rituales y que hacen sacrificios de niños. ¿Okay? Eso es algo muy interesante. Si ustedes leen eso, pues ellos ponen todo, pero como son muy poderosos, pues no se traen a la vista, pero existen. Y eso es algo tremendo porque siempre ha existido y tiene que ver con el poder también. Ellos van al campo satánico para obtener poder. Entonces yo lo que quiero que ustedes vean que esto todavía existe y para demostrárselos yo les voy a enseñar aquí esto. Aquí ustedes ven algo que es muy interesante, esto sale del año 1610 la pintura, que es el aquelarre, es el grupo de satánico, ¿verdad? Es un cuadro de Francisco Goya en el Museo de Lázaro Galdiano en Madrid. El cuadro queda dominado por una figura de un gran buco, bobalicón. Bobalicón es muy inteligente, muy precoz, ¿verdad? Y cornudo, que bajo la luz de la luna avanza sus patas delanteras en un gesto tranquilo y la mirada ambigua para recibir de dos brujas la ofrenda de niños que tanto le agrada. ¿Okay? Ello evoca la descripción recogida por Montgastón del proceso de las brujas de Zugarramurdi de 1610. O sea que esto ha venido a través de la historia, señoras y señores, que refiere cómo dos hermanas, María Presona y María Jonato, mataron a sus hijos por dar contento al demonio, ¿okay? Que recibió agradecido el ofrecimiento. Y también vemos a media docena de niños, varios de ellos ya chupados, esqueléticos y otros colgados de un palo. O sea que este tipo de adoración ha existido y ellos para ganar pues fertilidad y para ganar abundancia ofrecen estas cosas a estos dioses. Bueno, la tierra de Canaán estaba repleta, atiburrada de este tipo de cosas. No era un asunto que ocurría de vez en cuando. No, eso era lo normal, lo que ocurría normalmente. Y eso se ofrecía en los lugares altos, bajo los árboles, bajo todos estos lugares que Dios quiere que destruya. Eso todavía opera el día de hoy debido a que en el alma la persona sabe que es culpable y está tratando de eliminar esa sensación y eso conduce a las personas a estos esquemas de rituales de sacrificios que son terribles. Satanás utiliza esto, él sabe lo que es el alma humana, ¿verdad? Entonces él sabe que existe esa necesidad y para él pues no le interesa matar a la persona, o sea, él le vale todo eso. Entonces, pero en lo que concierne a la historia de Abraham, cuando Dios, porque fíjense, recuérdense de la historia de Abraham, lo manda a subir al monte y le dice que mate a su hijo. Sacrificio humano, ¿sí o no? ¿Okay? Entonces, pues, le voy a explicar cómo funciona. En lo que concierne a la historia de Abraham, cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, lo detuvo al último instante, porque vio su fidelidad y le detuvo la mano. Vio suficiente de la agonía de Abraham que de tratar de sacrificar a su propio hijo en obediencia. Y lo hace para comunicarnos a nosotros algo, debido a que él utiliza la palabra tu único hijo, palabras que solamente se utilizan para el unigénito de Dios, ¿okay? Que Dios mismo da para venir a morir por nosotros en la cruz. De ahí sale todo este asunto, señoras y señores, ¿okay? de los sacrificios de niños, porque resulta que al Hijo de Dios, que no era un niño, sino era un adulto, Dios como Cordero de Dios lo ofrece para nuestro rescate. Entonces, pero era el único que calificaba para ir a la cruz debido a ¿qué? Debido a su nacimiento virginal, que no tenía el pecado original de Adán y que nunca pecó, y él calificó para ir a la cruz. Entonces, debido a que él utiliza la palabra tu unigénito, que nunca es utilizado en la Escritura hasta que llegue el tiempo de Jesús, quiero que sepan, para que nosotros entendamos la guía dentro de la Trinidad, de lo que significa el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados, los pecados del mundo entero. El Dios trino de las Escrituras sabe lo que significa entonces sufrir. Ahora, después de esto tenemos lo que es la adivinación. Todos estos conceptos paganos que les estoy presentando tienen que ver con los versículos 1 al 4 de las
enseñanzas que le está dando Moisés al pueblo de Dios, que les dice lo que tienen que hacer. Entonces, esta adivinación es otra cosa que este pueblo hacía, buscando la voluntad de Dios, claro está, interpretando varios órganos de un animal. Esto se encuentra en los textos de los presagios, donde ellos entran en los detalles, pues, cuando cortan a un animal y le sacan el hígado o le cortan y le sacan el corazón y lo miran y tratan de averiguar de la manera que estaba envuelto para determinar, pues, cuál era la voluntad de los dioses. Y se supone que les deje saber exactamente cuál era la voluntad de los dioses que ellos perseguían. Y claro está, o sea que todas estas cosas estaban sucediendo y básicamente tenían que ver con el demonismo, y era el motivo por el cual, pues, la Biblia nos advierte en Corintios. Primera de Corintios, aquí tienen ustedes a Primera de Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Eso, miren, la idolatría es lo peor que puede existir. Nosotros como hijos de Dios, todo lo que ven con el Ouija, con las cosas, con la adivinación, con el chupacabra, con todas esas cosas que hablan, fuera. Nosotros no queremos saber nada de eso. Para nada, no nos interesa. Para nada nos interesa, porque nosotros somos de Dios, somos embajadores de Cristo. Estamos aquí para demostrar una cosa completamente diferente. Y nosotros son cosas que destruyen. Y nosotros no queremos la destrucción, nosotros queremos tener la bendición divina. Entonces aquí Pablo está hablando de la copa que es ofrecida a los demonios, a la manera falsa de la adoración religiosa. Esto pues no debe de sorprendernos a nosotros, porque nosotros somos entendidos en el asunto, sobre todo esta congregación que tiene mucho conocimiento. Quiero que sepa que esta congregación tiene más conocimiento que el 80% de los pastores que existen el día de hoy, que no han ido a las universidades, no han entendido estas cosas, simplemente se ponen a hablar para recoger dinero nada más. Pero no enseñan la palabra de Dios, porque esto requiere tiempo, requiere estudio, requiere dedicación, requiere mucho. Por ejemplo, ustedes vienen a la iglesia un par de horas. Yo para hacer esto me requiero 20, 25 horas de estudio para hacer estas cosas. ¿Se dan cuenta? O sea que no es un asunto, tienes que estar dedicado, tienes que ser una persona que quiere hacer las cosas que Dios quiere hacer. Pero la mayor parte de las personas no quieren hacer eso. Entonces, eso no debe de sorprendernos a nosotros. No solo Pablo dice esto, simplemente este era un asunto conocido entre los cristianos de esas épocas, que estas formas de artes, tales como las figurinas que les presenté, un artesano las tuvo que fundir, definitivamente. Un artesano y un artífice tuvieron que sacar la idea de algún lugar en su mente para poder edificar un ídolo. Tú no puedes edificar una cosa sin que antes sea un pensamiento. ¿Okay? Primero tiene que ser un pensamiento y después logras hacerlo con la materia que existe en la faz de la tierra. Quizás tienes que tener la ayuda de otras personas que fabriquen ciertos metales o hagan ciertas cosas, pero al final tú eres el que los une, ¿okay? El que los pones, el que los hace bonito, pero estás utilizando material que otras personas sacaron de una fundición, y para llegarlos a la fundición tuvieron que sacar el oro, o sea, la piedra, del lugar donde se extrae el metal, para poderlo sacar y llegar. O sea que todo viene de la materia, pero antes del diseño tiene que estar en la mente, si no, no hay. Las sillas donde ustedes están sentados primero fueron un diseño en la mente de alguna persona. ¿Okay? Y ellos pusieron cómo hicieron, y las personas que hicieron estas sillas tuvieron que tener conocimiento de cuánto peso podía aguantar esa silla con el diseño que tienen, porque ustedes verán que ese diseño es una A, o sea que el peso que tiene que aguantar esos dos metales es grande, puede ser que sea un peso de 400 libras, 200 libras por pata, quizá, y si la persona pesa más que eso, pues se hunde, se va, pero mientras tanto eso está aguantando, ¿verdad? O sea que les estoy hablando de que se requiere pues un diseño, y estas personas que hacían, los orfebres que hacían esto, las personas, los artesanos que hacían esto, tenían un diseño mental de qué era lo que necesitaban hacer. Y lo que los padres de la iglesia primitiva discutían era que en realidad eran demonios que estaban manifestándose en sus mentes, y que los artesanos simplemente eran pasivos, y que ellos tuvieron una manifestación de Dios que vieron en una visión. Pero lo que vieron no fue a Dios, porque Dios no manifiesta de esa manera. Lo que vieron fue un demonio disfrazado de Dios o de diosa. O sea que eso era la contraparte de la cristiandad, de las manifestaciones demoníacas. Entonces el arte transmite, siempre el arte transmite una teología religiosa, y es una de las cosas pues que se encuentran en los versículos 1 al 4. Y que de nuevo lo vamos a ver, porque es interesante tener estos versículos presentes. Cuando ustedes vean imágenes carvadas de la Virgen,
de los santos, o sea, todo eso transmite un sistema religioso de adoración. Nosotros como cristianos no somos religiosos. Nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con Dios por medio de su palabra. Aquí no hay imágenes armadas ni nada de eso. Eso son tonterías de las religiones pues, que existen en la faz de la tierra. Entonces permítanme ponerles de nuevo a Deuteronomio aquí en la pantalla. Estos son los estatutos y decretos que observarán cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de sus padres les ha dado para que las posean todos los días que viven en su suelo. Para que poseas las bendiciones de Dios tienes que hacer las cosas que Dios te está pidiendo. Recuérdense que a nosotros Dios nos compró con su poderosa sangre. Nosotros somos de Él nos ama a nosotros. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Lo mejor. Quiere lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Eso es lo que quiere para nosotros. Entonces, y por eso le da las instrucciones para que el sistema cósmico no nos destruya. El versículo 2 dice, destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que desposeerán sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso, y demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán en fuego sus imágenes de acera. De paso, las imágenes de acera eran las posiciones del falo del hombre, ¿okay? El miembro masculino. Eso era lo que ellos adoraban, o sea, eso era lo que tenían. Derribarán las imágenes talladas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel lugar. No procederán así con el Señor su Dios, o sea, no adorarán al Señor su Dios de esa manera, con tales cosas. Entonces, lo que tenemos aquí simplemente es un reto del cual nosotros podemos pensar hoy. Nosotros podemos ver estas cosas, son las obras de arte que encontramos las que hablan a nuestros corazones de ciertas teologías, tenemos que tener cuidado. Si tú ves una figurina de la diosa del cielo, ¿verdad? Ves una figurina tallada, y ustedes se van a dar cuenta de que esa figurina no tiene que ver nada con los diseños divinos. Esas figurinas son hechas por hombres. Y yo les he enseñado figurinas de este tipo anteriormente. En Brasil tienen una figurina que habla de la diosa del mar, que habla de la diosa de la fecundidad. Y estas diosas tienen un parecido tremendo pues mira, aquí tienen la diosa. Esta es una diosa, Natal, Brasil, estatua que de Lemanya, así se llama, localizada en Praia de Meojo. ¿A qué se parece? Aquí tienen otra, culto de la diosa de acera. Lo mismo, la diosa de acera. ¿Es cosa del pasado o está vigente esto todavía? O sea que obsérvense los detalles en común entre ambas estatuas. Cómo sería la estrella de la corona sobre la cabeza. Ustedes la pueden ver, el amplio vestido de color celeste, la extrema blancura de la piel y el cabello largo. Bueno, aquí tienen otra estatua de acera. Ahí la tienen ustedes con ven la misma disposición que tienen ellos. Entonces, nosotros podemos ver estas cosas y nos damos cuenta de que aquí hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante que está ocurriendo y ha ocurrido por mucho tiempo, y estas son el sistema de adoración que tenían ellos, son los sistemas paganos. Nosotros tenemos que estar al tanto de esto para no ser descarriados, porque si nosotros hacemos caso a esto, estamos violando los mandamientos divinos. Los mandamientos divinos nos piden a nosotros que estemos en el camino adecuado para no incurrir en el error, porque si incurrimos en el error, entonces nosotros vamos a tener problemas, vamos a ser descarriados. Estas cosas nos descarrían a nosotros. Entonces, ahora les quiero dar otro concepto acerca de estas cosas que quiero explicarles. Y me refiero al concepto del espacio sagrado. Esto es importantísimo porque es la culminación de lo que les he estado diciendo. Y el por qué le está diciendo él que eliminen estas cosas. No solamente por el asunto de la idolatría que descarrila al pueblo y hace que no te reciban las bendiciones divinas. Pero hay otra cosa atrás del trasfondo. Una cosa interesantísima. ¿Okay? Y aquí de esto les quiero hablar. De nuevo, yo les he hablado acerca del doctor Eugene Mirror de Dallas Theological Seminary, el Seminario Teológico de Dallas. Él ha escrito un libro acerca de la teología del Antiguo Testamento. Muy interesante porque tiene facultades especiales en las cuales él puede investigar cosas. Hay ciertas personas que pueden ver cosas que nosotros no vemos. Definitivamente. Hay artistas que pueden ver cosas que tú no puedes ver. No puedes ver, ellos tienen una capacidad de ver ciertos espacios y ellos pueden pintar y pueden reproducir cosas que tú no tienes ni idea de cómo lo hicieron. Correcto, es lo mismo que una persona que pueda cantar con una voz extraordinaria como la señora en rojo que cantó en eso, me pareció lindísimo. Sí, son superdotados con unas voces que tú tratas de cantar así, te van a tirar tomates y te van a tomar lechugas y lo que va a hacer es una buena ensalada de tu canción, pero lo demás para nada, porque te van a salir gallos a granel.
pero estas personas tienen ese don, pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Este señor tiene la capacidad de ver ciertas cosas que son interesantísimas, y cada uno aporta de lo suyo para que nosotros podamos entender las cosas de Dios. Y eso es lo que les quiero explicar entonces. Aquí de nuevo el doctor Eugene Merrill nos dice lo siguiente. Él tiene toda una sección acerca de la idea del espacio sagrado. Esa es las palabras clave, el espacio sagrado. Discúlpeme, no, ahí no está, solamente se los estoy diciendo. Y entonces, hoy en día las personas se asombran viendo esto, claro está, porque la mayoría de las personas no entienden el asunto. Él tiene una sección acerca de esta idea del espacio sagrado. Yo pienso que esto solidifica todas estas cosas y nos permiten saber por qué ocurren una y otra vez en la Biblia. ¿Por qué ocurren? Y claro está, y nos quedamos perplejos viendo esos primeros 3 o 4 versículos del capítulo 12. Y nos preguntamos por qué hay que destruir todas estas formas de arte en estos lugares. ¿Por qué le está pidiendo a Dios que haga estas cosas? Bueno, pues hoy en día las personas se asombrarían viendo esto, olvidando de paso que cuando los puritanos se apoderaron de Inglaterra, destruyeron todo el arte católico que se encontraba en Inglaterra. Es algo muy interesante. Aquellos de ustedes que han visto la película Cromwell, no sé si la han visto, se la recomiendo. Tiene subtítulos en español. Se llama Cromwell. En una de esas escenas donde están ahí, se pone enfrente del edificio de una de las iglesias y de repente mira hacia arriba y ve la imagen de la Virgen María y todo el arte que eso tenía. Y lo que hace es se sube y derrumba todo eso. Destruye y echa toda la basura. Y por los primeros 50, 60 años de la Reforma Protestante, estaba muy en contra del arte, no se permitía hacer arte. ¿Okay? Simplemente se despojaron de todo el arte y desalentaban la producción del arte. Y claro está la expresión artística de los cristianos, por ende. Y claro está, pero la razón por la cual lo hicieron se debe a que el arte transmite una teología. Es una forma de arte, de manera que no era aceptable para ellos porque ellos eran cristianos y nosotros no tenemos que tener una imagen para sentirnos atraídos a Dios. ¿Okay? Para nada. Entonces, ahora el concepto del espacio sagrado. Primero les doy eso para darles esto. Tenemos que tener las dos cosas. Aquí estamos hablando de un espacio físico, de una ubicación geográfica, de un lugar donde el hombre se reúne con Dios. Un lugar de reunión. ¿Okay? O sea que el primer espacio o lugar donde el hombre se reunió con Dios fue el jardín del Edén. Y eso no solo era cualquier lugar en la tierra, era un lugar específico. Caín y Abel no podían simplemente ofrecer un sacrificio a Dios en cualquier lugar que les pareciera bien. Ellos tenían que venir a la puerta de un lugar sagrado, un lugar donde podían reunirse con Dios. Tenían que venir a ese lugar. Ellos no estaban libres para adorar a Dios en cualquier momento como ellos quisieran. No era así. Tenían que mantener cierto protocolo. Tenían que venir a la puerta del lugar sagrado. Recuérdense que hoy en día nosotros no tenemos templo, que era el lugar donde se reunía el pueblo de Israel. Ahora todos nosotros somos el templo del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque nosotros somos a la vez el cuerpo de Cristo, que es el Santo de Israel, que es el Dios Todopoderoso, encarnado. ¿Okay? Nosotros tenemos un lugar privilegiado. Nunca había existido esto anteriormente. Pero estamos viendo ahora el espacio sagrado que tiene que ver con una ubicación geográfica. Entonces esto es parte de lo que les estoy diciendo. Después de eso vemos pues que después de la caída se excluyó la entrada del hombre a el jardín del Edén. O sea que ellos tenían que mantener cierto protocolo, tenían que venir a la puerta del lugar sagrado, cualquiera que fuera, claro está en este momento el jardín del Edén, o fuera del jardín del Edén a la puerta. Entonces ahí tienen un ejemplo de donde Dios excluyó la entrada en el jardín del Edén. Y puso ángeles con espada como centinelas y guardianes de la entrada. Entonces ahí les quiero dar esta diapositiva con la imagen pues de un solo ángel, había más ángeles. La espada era espada de fuego y no permitían la entrada ahí ya más, que era el lugar de oración. Solamente podían entrar a la puerta, no podían entrar adentro. Recuérdense que hasta la construcción del templo, el lugar de adoración, bueno, primero se hacía con el tabernáculo. Para el pueblo judío nada más, pero ese pueblo tenía que tener un lugar ahora de adoración. Y posteriormente va a llegar a ese lugar de adoración Jerusalén y el templo, ¿verdad? Y después, en el milenio,
el lugar de adoración va a ser el templo, el último templo que se hace, en el lugar de adoración de Dios, donde las naciones enteras van a venir a adorar a Dios a ese lugar. Pero hoy en día es un tiempo extraordinario, de acuerdo con las dispensaciones. Nosotros somos el templo de Dios, cada uno de nosotros es el templo de Dios. Y no es un templo hecho con mortero, con ningún tipo de metales, con ningún tipo de cemento, ¿okay? Sino nosotros somos como piedras vivas edificados con la palabra de Dios para hacer el templo de Dios. Entonces, ahí tienen el ejemplo de donde Dios excluye la entrada. Ya no pueden adorar ahí, puso a los ángeles con espada, y por primera vez vemos la ley, esta ley de la pena capital. La pena capital es bíblica. Esa es la primera forma de ejecución. Dios puso una fuerza de seguridad con los ángeles que impidieron a Adán y a Eva y a Caín y a Abel entrar al lugar sagrado, excepto hasta la puerta o el lugar de reunión, que era en realidad la orilla de este lugar sagrado. O sea que los patriarcas tales como Abraham hablaron acerca de los lugares de las teofanías. Fíjense que Abraham viene mucho posterior después de esto, ¿verdad? Como lugares sagrados. Y ese es el motivo por el cual dejaban rocas y monumentos en Betel, que era la casa de Dios, porque ahí fue que Dios se les apareció. Y esto continúa con la visión de Ezequiel, de la salida del espíritu de Jehová del templo. Jehová salía del lugar sagrado debido a que la nación ahora iba a ser destruida, iba a la destrucción, y por eso Dios sale y Ezequiel ve todo eso para que se lo pueda comunicar al pueblo. El asunto es que la conquista fue un examen. Fíjense en esto, porque aquí viene la información. La conquista fue un examen para ver si un lugar sagrado podía ser restaurado en la faz de la tierra, o sea, un modelo de los eventos escatológicos, el futuro que iban a venir, ¿verdad? Que en realidad tienen éxito en crear un lugar especial debido a que es el centro mundial en la tierra, y que estos pasajes milenarios en las naciones, en el milenio, van a venir a visitar al pueblo de Jerusalén. Y si no vienen, van a ser disciplinadas las naciones, van a ser juzgadas. O sea que el concepto del lugar sagrado continúa, porque nosotros tenemos la historia lineal que el Señor nos da a nosotros. No somos una cosa cíclica. Nosotros sabemos hacia dónde se dirige la historia. Entonces, finalmente, en el estado eterno de los nuevos cielos y la nueva tierra, la tierra es el lugar sagrado debido a ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Que no hay necesidad del sol porque la luz del Dios ilumina. Ese es en el nuevo Jerusalén, en la nueva tierra. O sea que hay un aspecto físico en todo esto. En estos momentos no estamos en el reino de Dios porque no hay un lugar sagrado, sino en nuestros corazones, donde se encuentra la regeneración y la morada del Espíritu Santo. Pues bien, todo esto tiene que ver con el porqué los versículos 1 al 4 de Deuteronomio 12 son parte del texto. Ahí lo pueden ver ustedes. Son mandamientos de continuar ejecutando de una forma política, física, el primer y el segundo mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. No te postrarás para adostrar a ninguna de estas entidades. Así va a ser el reino de Dios también. Yo les he hablado de esto anteriormente. El reino de Dios es religiosamente intolerante. O sea que no permite la heterodoxia, que es la adoración de diferentes dioses. Y ahí culminamos. La próxima semana vamos a ver los versículos 5 al 14. Como ustedes pueden ver, esto es interesantísimo. Aquí hay información para nosotros que es vasta. Podemos ver las cosas clarísimas, podemos ver el futuro muy claro porque el Señor nos lo da. El Señor a nosotros nos presenta todas estas cosas para que entendamos de qué se trata. No importa qué hacemos en la faz de la tierra, qué tipo de trabajo. De paso, el trabajo es honroso ante los ojos de Dios. Cualquier tipo de trabajo, señoras y señores, con tal de que trabajes y te ganes con el sudor de tu frente las cosas que haces. ¿Okay? Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo fue carpintero, ¿ok? O sea que le estoy diciendo que el trabajo que haces, hazlo para el Señor. Honra al Señor tu Dios con tu trabajo y conoce al Señor tu Dios. Nosotros, no importa cómo laboremos, nosotros sabemos hacia dónde nos dirigimos. Sabemos que somos familia real, que somos sacerdotes de Dios Altísimo, que somos embajadores de Cristo, que regresamos a gobernar con Él. Tenemos todo el futuro delante de nosotros. Un futuro eterno tenemos ante el Señor, siguiendo los preceptos divinos, conociendo a nuestro Señor, a nuestro Dios. Por eso Él provee para que nosotros tengamos la información divina al lado nuestro.
¿Okay? Ahí culminamos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo este sistema que tú has preparado para que nosotros nos enteremos de este plan que tú tienes eterno. Y ahora nosotros tenemos ese privilegio de ser parte de ese plan y de conocer, nos has dado el entendimiento de conocer lo que está sucediendo. Nosotros que somos nada, somos seres muy pequeños, somos nada, Señor, y tú a nosotros nos has visto con ojos misericordiosos para dejarnos saber estas cosas del futuro. Te damos las gracias y te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.